Bueno, continuamos con el tema sobre la posesión legal y legítima de tierras. Y voy a compartir pues aquí un par de apuntes. Sí, a ver. No, este no es. ¿Dónde está el archivo? Ah, bueno, no sé si se lee bien desde ahí. A ver si lo puedo ampliar. A ver. Para que sea un poquito más. Si se ve así mejor, ¿no? Sí, se ve bien. Bueno. Bueno, puse ahí un par de puntos, ¿no? Que son importantes porque estamos hablando de forma mucho más, un tanto más genérica, digamos. Y el que hablaba con Avian me decía, bueno, sí, que me han dicho varias personas que se puede conseguir, pero la cuestión es cómo, porque lo que hablamos en ya más de una ocasión, que en teoría las tierras, pues, se supone, o dicen, ¿no? Que las tierras le pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, ¿por dónde habría que empezar, no? Pues por el primer punto, ¿no? Pues, entonces, dado que una propiedad, ¿sí? Es una cosa de la que gozas y dispones sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, no usa las bases naturales romanas, perdón, uno. O sea, ahí dice no, es uno. A ver, a ver cómo vuelvo aquí. Vale, uno usa, ¿vale? Bueno, más fácil si amplío la imagen y ya está. A ver, que se vea mejor. Así, creo que así se ve mejor. Sí, bastante mejor, ¿no? Bueno, entonces, los recursos más fuertes, digamos, más poderosos, si podemos decir así, que puede utilizar uno para tener posesión de una tierra de forma legítima e incluso legal. Cuando digo legal es desde el punto de vista del derecho. Mm, es yendo, por ejemplo, a la jerarquía de fuentes o más amplia, ¿no? Más alta, perdón. Entonces, la más importante es la ley natural, la segunda es el derecho o la ley bíblica, y luego tenemos el derecho romano, ¿no? Esas son las más altas, digamos, más importantes en cuestión de base, ¿sí? Y también de época, ¿no? Y a partir de ellas es que se establecen los otros muchos parámetros. También hay una cuestión también relacionada con el derecho germánico, pero no lo conozco mucho y por lo que he estado analizando, no es tan amplio. O sea, el derecho romano es muchísimo, pero muchísimo más amplio, de modo que sirve bastante mejor. Eh, la ley natural es una cuestión elemental y la bíblica pues es muy específica, tiene sus detalles, pero de todas estas es la más importante porque la ley natural no tiene exactamente en sí unas bases literarias, ¿no? Es más bien el uso del sentido, o sea, de la lógica y el derecho, ¿no? Bueno, aquí hay uno de los primeros puntos, como digo, pues hay que entender qué es una propiedad, ¿no? Lo que es propio y natural de algo, ¿no? Hay una expresión latina injusta causa, ¿sí? Que es una causa que es justa, ¿no? Que es el derecho mismo que tienes de vivir y existir. Aquí no lo puse, ¿no? Porque como son muchas cosas, pero también hay que considerar, aunque está debajo en jerarquía, ¿sí? Lo voy a poner de todas maneras, lo voy a poner por aquí, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos sobre derecho a vivir, vivienda y residencia, ¿vale? Lo pongo debajo, ¿por qué? Porque es parte del derecho internacional público
Y también lo puedes conectar incluso con el derecho humanitario, pero no, de todas maneras, en jerarquía no tiene, aunque pueda parecer que sí, pero no es así, no lo es. Em, los derechos humanos están por debajo de lo que es el derecho romano, el derecho bíblico y el derecho natural, ¿no? Porque en realidad, de un modo u otro, es para los ciudadanos, ¿no? No es para el alma, para el espíritu, para la sangre en sí, porque nosotros tenemos carne y huesos, ¿no? Bueno, entonces, cuestiones simples, ¿no? Injusta causa es algo que vas a hacer donde no vas a dañar a nadie, a nadie, perdón, no vas a dañar a nadie. Ya lo estuve comentando, ¿sí? Que por su naturaleza, si tomas un sitio donde no hay viviendo absolutamente nadie, pues no hay daño. Si no hay una escritura, si el sitio no está cercado, pues se entiende que ahí no está residiendo nadie. A veces hay incluso lugares abandonados que pertenecieron a alguien, pero no hubo herederos, nadie los reclamó, han pasado años, a veces hay unas construcciones abandonadas, pueden tener fácilmente 30, 40, 50 años y ahí están abandonadas, ¿no? Entonces lo que pues, es lo correcto, ¿no? Que está también dentro de bueno, ya lo voy a explicar más adelante, pero el hecho de avisar, ¿no? Que lo vas a hacer. Luego está el concepto de recibir o comprar una tierra al Estado, sí, sería como a non domino. Porque es el hecho de que no puedes, o sea, no tiene legitimidad el hecho de coger, de posesionar algo que te han dado, que o te han vendido, digamos, ¿sí? Porque se supone que si coges una tierra del Estado es porque te la va a vender, le compras algo al Estado, por así decirlo, ¿no? La cuestión es que en realidad, yéndonos a la jerarquía hacia arriba, yéndonos al derecho bíblico y el derecho natural, eso no es legítimo porque no existe, o sea, el Estado es un constructo artificial, es una ficción jurídica, no es algo de carne y sangre, no tiene huesos, no tiene alma. De hecho, si tú dices quiero hablar con el Estado, te van a mandar es a un ser humano que representa a una institución, una ficción jurídica. Por consiguiente, si uno busca en la ley natural o en el derecho bíblico, la ficción jurídica no existe, o sea, no es real. De hecho, uno lo podría comparar con un espectro porque no tiene carne, no tiene huesos, sino tiene sangre. Aunque se le trata de hacer como si fuese algo real. Entonces, no puede darte algo que primero no le pertenece y segundo no lo ha poseído, porque dice que los gobiernos o los estados, las naciones toman control de las tierras en el momento en que llevan a cabo una posesión, ¿no? O sea, invaden un lugar y las tierras ahora son de ellos. La cuestión es de quién es, si el que invadió fue el ejército y después de haber tomado cierto lugar, se retraen y los soldados vuelven al batallón y nadie se queda en esas tierras. De hecho, muchas veces ni siquiera están valladas. Entonces, si no hay una posesión, o sea, tú tienes que poseer el lugar, tienes que estar en el lugar. Entonces, no hay legitimidad. Por tanto, es como una forma de expansionar algo, como inflar un globo, ¿sí? Lo inflas de aire, pero en realidad no hay nada. O sea, no hay ahí una estructura, ¿vale? Entonces también es importante entender la parte coherente de las cosas, la parte lógica, ¿no? Que aunque digan cierta cosa, lo está diciendo es algo que no tienes en sí una naturaleza real, sino ficcionada. Sí, por eso se habla de ficción jurídica. Ficción viene de algo fictio, o sea que finge ser algo, porque de otra manera no podría interactuar con seres vivos, con nosotros, ¿sí? Entonces por eso interactúas con, entre comillas, el banco o interactúas con con el comercio, digamos, o interactúas con la seguridad social, o interactúas con la alcaldía, o sea, interactúas con cosas que en realidad son seres humanos que están ahí, que trabajan para una cuestión artificial creada para que pueda aparecer dentro del derecho y aparezca que tiene derechos, pero en realidad no los puede tener. O sea, puede tener eh, una serie de disposiciones para bien, para beneficiarse, ¿sí? Y también para que el Estado les pueda exigir, pero en realidad no tiene derecho en el sentido natural porque no es real, ¿vale? No es real. Entonces, el verdadero dueño, ¿sí? De las cosas es el autor, o sea, el autor de las cosas, ¿no? Bien, que tú puedes estar en un sitio y lo has comprado, entonces tú tienes un derecho real porque has hecho un intercambio. Eso se llama la traditio, ¿sí? O una tradición, que es lo típico, que es el comercio de siempre. Yo te doy una cosa a cambio de otra. Entonces yo te doy determinada cosa y a cambio, ¿sí?
tú me das un espacio de tierra que por alguna se supone que legítimamente deberías tener, ¿no? Es otro aspecto también de la Gewere, o algo así como le llamaban los teutones en el derecho germánico, en el derecho romano. Perdón, bueno, germánico, es antes de Alemania. Entonces se supone que esa tierra le pertenecía a alguien, pero hay otra cuestión muy interesante que es lo que está por encima de una posesión en sí, que es el hecho de haberla creado. Entonces, lo voy a poner que también aquí porque me parece que es importante que encima de la cosa, ¿sí? Lo que en romano es el res, ¿sí? El objeto, como dicen en hebreo, dabar, que también puede ser relacionado con la palabra, ¿sí? Está su creador, ¿sí? O sea, el autor, ¿no? Y posteriormente está la posesión. Lo interesante, ¿sí? Aquí es que en el caso del creador, voy a poner aquí, el creador no solamente es el autor, sino que posee todas las cosas porque todas las cosas están en él. De esa manera, nunca deja de ser poseedor de las cosas. Bien, esto hay que entenderlo en el sentido de la ley natural. El creador, en este caso es la deidad, el Dios, que es el que crea la materia, el que crea las cosas. Eh, no me acuerdo del término si es subrogación, pero el hecho es que las concede a sus creaciones para que ellos las posean. No obstante, ellas los poseen estando en el lugar. No obstante, la naturaleza de todas esas cosas, su partícula, el espacio que ocupa, como digo, la materia que compone el césped, el suelo, todo eso, no solamente eh, es del autor, ¿sí? Que te está dando a ti la posibilidad de que puedas estar allí, sino que todo eso, la sustancia y la energía que está en todo eso, es parte del creador y el creador está ahí. Por tanto, el creador no es imposible que deje de estar en sus propias creaciones. En consecuencia, siempre hay que remitirse a la fuente original para exigir una realidad sobre las cosas, un derecho real. Bien, esto es también una cuestión importante y esto se ampara digamos que en la lógica, ¿sí? La razón de la ley natural, ¿no? Luego tenemos aquí, y como estaba diciendo, sí, que los adámicos, en términos legales es importante utilizar preferiblemente la palabra adámico o antropo o homo en vez de la palabra hombre o humano, ya que esas palabras tienen otras connotaciones desde el punto de vista jurídico. Todas esas palabras, persona, la palabra ciudadano, incluso perdón, la palabra, ¿cómo se dice? Bueno, todas las palabras que utilizamos o que se utilizan comúnmente en el lenguaje casto, ¿sí? Eh, Desde el punto de vista legal no nos conviene utilizarlas, ¿sí? Sea en cuestiones jurídicas, verbales, como en cuestiones escritas. Entonces, lo que opto es por especificar. En mi caso utilizo la palabra adámico porque me voy a una jerarquía mayor que es anterior a la griega, como serían tropos, ¿sí? O la latina, que es homo, ¿sí? Entonces, adámico es de Adam. Entonces, yo simplemente pongo entre paréntesis con la redacción y pongo a partir, por ejemplo, adámico, entonces hago una pequeña explicación y pones desde ahora, ¿sí? ¿Sí? O en lo subsiguiente. Hay diferentes formas de decirlo según el país, pero te das a entender que te está refiriendo al ser adámico, a los que tenemos carne, huesos y sangre y alma, ¿sí? Entonces, cuando ya pongo adámico, el que lo está leyendo ya sabe a qué me estoy refiriendo porque pones sí, a partir de ahora tal definición, ¿no? Entonces, lo que te está diciendo el Génesis del principio es que el ser debe ir poseyendo los lugares donde vaya a decidir vivir, donde quiere residir, ¿sí? Entonces, no tienes la autoría, pero puedes tomar posesión legítima como derecho natural, ¿no? Ahora,
Yo voy utilizando aspectos bíblicos, ¿por qué? Porque la ley natural no tiene, como digo, una base literaria, o sea, tiene explicaciones, pero no hay un creador de la ley natural. Se puede entender que hay un razonamiento sobre lo que es la ley natural, que lo han discutido, pues desde la antigüedad se ha discutido sobre esto, pero al final se remite a lo mismo, que todas las cosas proceden de los dioses, ¿no? Y como dije, los dioses también tienen jerarquías, porque aunque hay mitos que dicen que los dioses surgieron de esto y surgieron del agua y surgieron de un huevo, y pues quién creó ese agua y quién creó ese huevo. De manera que es como el cuento este de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, si surgen los dioses, creen quién creó a los dioses. Por ello, uno se encuentra que al final todo se remite a que hay un soberano creador que antecede a todos los dioses y que todos los dioses provinieron de él. Por tanto, la jerarquía le va a dar a él preponderancia por encima de todos los demás dioses. Por ello, ni siquiera hace falta deslegitimar eh, a, perdón, a Maat, ¿sí? O a cualquier faraón, porque, bueno, el faraón, el asunto con los reyes es que dicen que tienen el poder divino, pero todo eso es discutible, ¿sí? Lo puedes desarmar con este conocimiento que estamos hablando, especialmente con derecho bíblico, que es como yo lo llamo, ¿no? Y digo derecho bíblico porque no se remite solamente a la Tanaj o explícitamente a la Torá o cosas que ha dicho Yeshua, sino a Jesús, sino es en el contexto general, así, de manera adecuada, ¿no? Entonces, hay varias, digamos, deidades como Shamash en la cultura sumeria a quien se le atribuye la ley, y es el mismo Ra de la cultura egipcia. Entonces, encontramos que son los dioses solares los que aportan esta información. También podemos verlo desde el punto de vista metafísico, ¿sí? O metafórico, porque es de donde viene la luz de la conciencia, ¿no? Sin embargo, hay un creador en una literatura que dice que él creó las lumbreras, ¿no? El sol, la luna y todo eso. Entonces, él es quien va a estar por encima de ellos. Por tanto, hay que irse a la jerarquía mayor. Y todo lo que tiene que ver con él está registrado en lo que es la literatura canonizada que conocemos como la Biblia, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, con una de las partes que dice, la propiedad sobre la tierra la tiene Yahweh, ¿no? Que es el nombre que se le da a la deidad hebrea, o Jehová, o Yahweh. Dice, porque así dijo, yo pongo la traducción tal como está en Reina Valera del año 60, porque si no me complico, ¿sí? Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es el Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, esto se lo está diciendo el profeta Isaías, que está en el libro de los profetas mayores, ¿sí? De los libros de los Nevi'im, que componen la Tanakh, ¿sí? Lo que algunos conocen como el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, esto es una base importante porque en general en el mundo se considera la Biblia desde el punto de vista jurídico como la que tiene mayor jerarquía. ¿Sí? Esto ya lo he explicado otras veces. Y esto es independientemente de que seas ateo, de que seas musulmán, de que sea lo que sea. ¿Sí? No tiene nada que ver con una cuestión de religión, sino con una cuestión jurídica. Luego tenemos también el rey David. Y que cuando hablamos de rey David también hay que entender que existe el, el derecho desde el punto de vista de la legitimidad de un rey, ¿no? Entonces, cuando un rey también da una orden o un escrito, en cierto sentido se podría decir que también está avalado por un poder, ¿no? De ahí el derecho nobiliario o la herencia, ¿sí? De lo nobiliar, si se quiere decir así, o sea, se dice de los nobles, pero en realidad es de todo lo que es la progenie o los descendientes de una línea sucesoria de reyes o de monarcas, ¿no? Entonces, hablando del rey David, ¿sí? Dice que que de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo, o sea, es decir, el universo en general, y los que en él habitan. ¿Vale? Te lo dice en el libro de los Teilim, que está también en la Tanakh, ahí lo llaman los Salmos. Entonces, la tierra no es de ningún estado, porque es preestatal. O sea, todos estos conceptos son preestatales, existen antes de que se fundamentasen los estados, ¿no? Es importante recordar que la tierra no le pertenece a la Iglesia Católica. Esto es otra cuestión también importante porque Bonifacio III creo que es, no me acuerdo si en el año 1500 y algo, 1600, ahora la verdad no me acuerdo. Puede que haya sido en 1666. Bueno, la verdad tendría que revisarlo ahora. Pero él inventa una bula, yo lo llamo bulos, sí, lo llaman bula, pero yo lo llamo bulos,
donde él dice que toda la tierra es de él y bueno, se inventa ahí todo un cuento. Y el asunto es que pocas personas le refutaron, ¿no? Entonces asume que la tierra es de él y que, bueno, ya otros cuentos que vienen porque unas cosas tóxicas y venenosas que ha hecho en el sentido del derecho humano ha sido la Iglesia Católica con todas las cosas que se ha inventado. Entonces lo que hacen es legitimar legalmente el derecho que tienen los seres adámicos, ¿sí, no? O sea, nosotros. Y entre ellos, pues este cuento de que toda esa jerarquía, toda esa cúpula, todo este cuento inventado por ellos, tiene una especie de fundamento de derecho, ¿no? Supuestamente Kefa, a que ellos llaman, que se conoce como Pedro, puso a otra persona en lugar de él y hubo una serie de papas y etcétera, y ellos tienen una especie de derecho divino de gobernar y todas esas cosas que si tú las buscas en literatura, uno las busca, no hay fundamento, simplemente se lo inventaron, lo sacaron de la madriguera, ¿sí? Hocus Focus, y de repente dijeron, eso fue lo que dijo. Y le dice, búscame la literatura, no existe, nunca hubo un documento, o sea, ni siquiera buscas en la Biblia, no hay ninguna referencia a ningún libro, ni siquiera apócrifo, como se le quiera llamar, donde Kefa, que llaman Pedro, hubiese dicho, "Pues, paso este poder a fulanito o a menganito". Si es que fuese un poder de dominio, porque Pedro tampoco dominó a nadie. Si uno mira en la literatura, Pablo era el que era popular, y en Jerusalén ni siquiera fue Pedro, era el hermano de Yeshua, el hermano de Jesús, el que llaman Santiago, o sea, Jacob. Entonces Jacob era el que estaba dirigiendo todo, y cuando a Jacob lo matan en el año 62, ¿quién lo sucede? ¿Cómo se llama? Yehuda, creo que se llamaba, o Shimon, me parece que fue Shimon, que era otro hermanastro, o sea, eran hermanastros de Yeshua, todos los que tomaron el control después de Yeshua, o sea, después de Jesús. Pedro no tuvo nada que ver, entonces como que se le da una preponderancia enorme al apóstol Pedro que no tiene. Bien, esto es una cuestión también importante, la Iglesia Católica no tiene jurisdicción, y esto es muy importante, ¿sí? Tenerlo en consideración, y o sea, como que algo que uno se tiene que meter en la cabeza, ¿no? Que por mucho que este Bonifacio se haya inventado este bulo, o esta bula, como la llaman ellos, de que la Iglesia Católica tiene el poder y el cardenal de Roma es el sucesor de Cristo, de Pedro, lo que sea, o su vicario. Todo eso son invenciones, o sea, nada de eso es real. Pero, lógicamente, es bueno conocer los datos y cuando uno haga redacciones, dejar eso en constancia, ¿sí? Que todo eso está especificado. Y lógico también incluir el hecho de que todos estos títulos que se dan en los estados, todos, y todos los nombres de los lugares, las categorías, o sea, desde un título universitario, eh, cualquier cosa, incluyendo el nombre de las ciudades, el propio Vaticano, todo está registrado como corporación. Sí, todo eso fue bloqueado en diciembre del 2012 por unos abogados. Entonces, carece de poder en realidad. Pero hay que especificarlo para decirles, no traten de jugar con estos argumentos en mi contra porque yo sé que todo esto es un fraude, ¿no? O sea, yo me di cuenta que esto es un fraude. Y bueno, uno especifica esta cuestión de que no hay más mediador que Cristo, ¿sí? Fácil. No importa si eres cristiano, o sea, es que siendo ateo puedes utilizar este argumento, ¿vale? Y que tenemos un trato directo con nuestro creador. Así, Dieu est mon droit. Quiere decir, no tenemos más autoridad que Dios. Esto es una expresión que dijo, no me acuerdo, qué rey de Inglaterra lo dijo hace un montón de tiempo. Y lo dijo en francés, que fue el idioma que sustituyó el italiano, ¿sí? Antes de que apareciera el inglés como idioma así preponderante por el dominio inglés, era el francés, ¿no? Entonces él hizo esta expresión francesa. Dieu es Dios, ¿sí? Droit es derecho, ¿no? La ley, ¿no? La máxima autoridad. Mon, et moi, es el mío, ¿no? Entonces Dios es mi autoridad, es mi juez, es mi derecho. O también puede decir o Dios perdón, Dios y mi derecho, ¿vale? Entonces, básicamente estás diciendo que los asuntos que tienen que ver con nosotros tienen que ver directamente con el creador del universo, el que creó todas las cosas, la materia, el suelo que pisas, ¿no? El cuerpo que tú tienes, que son reales, mientras el concepto del Estado no es real, solo es un edificio que está lleno de personas, o sea, si queremos decir personas, de gente que tiene alma y que tiene un cuerpo que tiene sangre, pero en realidad el edificio está hecho de piedras, cemento, ladrillo, vigas, y todo eso salió de la tierra que la creó el creador, de manera que el autor no solo es anterior a todo esto, es preestatal, ¿sí? Es prejurídico porque existe antes de las leyes y está en todas las cosas, porque está escrito incluso porque Él mora en todo y a través de las cosas creadas, Él se manifiesta. Entonces, o sea, por mucho que quieras decir que esto es del Estado, en realidad es un constructo, es una idea. Nunca vas a encontrar al Estado, lo puedes buscar en el edificio, en el Parlamento, en la Cámara de Gobierno,
No, lo que vas a encontrar son gente, ¿sí? Gente la que hay ahí. No existe. Es una idea, ¿no? Bueno, luego prosigo, ¿no? Dice Génesis 1:28 que hay que llenar la tierra, ¿sí? Refiriéndose al planeta Tierra, o el mundo, o el universo, es decir, poblar, ¿sí? Tener hijos y extenderse, pero vas a llegar a un sitio y a quién le vas a pedir esa tierra, ¿no? Dice, extiéndete y además sojuzgadla, ¿sí? Y dice, y domina sobre las criaturas, si queremos decirlo así, ¿no? Entonces te está mandando a tomar a llevar a cabo lo que en nuestros términos sería una posesión, ¿sí? Pues estás poseyendo el lugar y no se la estás pidiendo a nadie porque el propio creador te está dando esa jurisdicción a ti. ¿Mm? Entonces, habla de tomar posesión, o sea, de poseer, no de tenencia, ¿sí? O sea, gestionarla para otro, ¿sí? Porque el creador no te está diciendo, toma, administra, cuídame esto porque voy a estar de paseo en la galaxia de Andrómeda. No, él te está diciendo, esto es para ustedes, para que ustedes vivan. Yo todo esto lo creé para ustedes. Por eso el hombre es el último en la lista de las cosas creadas, ¿sí? Aparece, digamos, de número 6 en la lista de cosas, en la última, porque primero tiene que preparar todo. ¿Y lo prepara para quién? Para el ser humano. Porque si hubiesen puesto al ser humano primero, de qué come, qué bebe, dónde duerme, necesitaba primero haber un fundamento. Entonces, construye, ¿sí? Las cosas para entonces darle al ser humano dónde tomar control de todo eso. Bien. Ahora, yo lo expliqué, no me acuerdo si lo habíamos comentado en la clase que di el año pasado cuando estaba hablando sobre Génesis, ¿no? Y no me acuerdo si es el versículo 26 o el 27 del capítulo 1, que dice, nace Adam, ¿sí? Hagamos al ser humano, o al adámico, a nuestra imagen, Seleminu, ¿sí? Desmuteino, ¿no? O sea, a nuestra imagen y semejanza. Pero cuando dice Desmuteino, en realidad, si uno quiere ser específico, ¿no? Y conciso y claro, y digamos que hasta literal, Dumut, podríamos decir que es una forma de Tumut, que es de apariencia, pero Dumut en realidad, la D y la M, es sangre. Bien, entonces la sangre es el linaje. Entonces lo que está diciendo aquí es que los dioses que crean al hombre, pues dice Elohim, no dice Eloah, Elohim es plural. Dice hagamos, de hecho se está diciendo hagamos, no te está diciendo voy a hacer, y sino con quién está hablando con otro, ¿no? Al adámico, que ya existe, porque si no, ¿cómo van a saber de quién están hablando? Pero dice que se parezca a nosotros, ¿sí? Que tenga la apariencia nuestra, pero que tenga nuestro ADN. Bien, entonces, cuando hablamos de que el creador supremo, ¿sí? Que es superior a los dioses, crea a un ser humano o una raza humana y le introduce su genética, quiere decir que él puede reclamar herencia. Bien, entonces esto es una cuestión también importante en la astucia, porque uno tiene que ser astuto, como dijo Yeshua, astuto como las serpientes, pero manso como las palomas, manso, no menso. Entonces esta astucia es donde nosotros tenemos que agarrarnos para poder ganar este tipo de batallas contra los engaños, ¿no? El fraude y demás, porque todo esto que hace el Estado en realidad, todo esto que se le llama en la Biblia la bestia, es una forma de dominio y de control y de privación. O sea, nos roban lo que es nuestro y dicen que es de ellos, ahora tenemos que doblegarnos ante ellos, que se quieren presentar como un Dios, y si no, no tienes que pasar por el aguja tienes que pasar por la puerta de ellos, ¿sí? Cuando tú dices, no, no, esto es un invento de ustedes, yo voy por donde me dé la gana porque yo soy heredero del creador del universo, quiere decir, tengo sangre suya. Puede que yo sea un semi-dios porque nazco en un cuerpo mortal, pero mi alma de dónde viene, la creó él. Entonces ustedes también se enferman, ustedes también sangran, ustedes también se envejecen, ustedes también van a terminar algún día con vuestro cuerpo en un sepulcro. Entonces no hay nadie mejor que otro. Bien, y los títulos que tienen se los han inventado ellos, porque ellos se dan los títulos. Dice, tú eres esto y supremo de no sé qué cosa, y se reparten la tierra y todo. Sí, entre ellos, cuando se inventan las cosas ellos, yo también puedo hacer lo mismo. Yo decía, ahora yo soy jerarca de no sé qué, ministro de no sé cuánto, magistrado de bla, 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 heredero de no sé qué. Cojo, lo escribo, lo anoto y se lo cuento a todo el mundo. Ahora me identifico como emperador. Sí, es lo que ellos hacen. ¿Sí? Se inventan todo esto como... Bueno, tiene su historia, ¿no? Pero bueno, la parte más interesante de todo esto entonces es
No solo que Él está en todo y que nosotros podemos tomar posesión de lo que Él nos ha dado como herencia, que ahora lo voy a explicar, ¿no? Sino que aparte somos herederos suyos. Y aparte, no lo puse aquí porque es un poco más extenso y todavía estoy en el proceso, ¿no?, de tomar todas las notas, porque no solamente estoy preparando esto, hay otras cuestiones que también estoy haciendo, entonces son muchos temas jurídicos diferentes. Pero voy engrosando, ¿no?, la parte literaria, que es importante tenerla. Pero es el hecho de que en muchas partes, especialmente del llamado Nuevo Testamento, del Brit Hadash, como se llama en hebreo, está diciendo que nosotros somos hijos de ese creador, que en griego lo llaman Theon, ¿no? Entonces nosotros somos hijos de Theon, o huios Theon, como se diría en griego. Somos huios Theon. Por tanto, si tú eres huios Theon, si tú eres hijo de este creador, Bnei Elohim, ¿sí?, como se dice en hebreo, hijo de Elohim, o de la, ¿qué te está diciendo en cualquiera de los dos idiomas? Tanto que lo diga en singular, te está diciendo que tú eres hijo de un Dios, ¿sí?, de Theon. Pero si te lo dice en hebreo, te lo está diciendo en plural, que es lo mismo que si te dijese, te estuviese diciendo que tú perteneces a una raza de los dioses. Es aún más sorprendente. No solo que significa Bnei Elohim, perteneces a la raza de los dioses. Y si te está diciendo que eres hijo de Theon, quiere decir que eres heredero del soberano que creó todas las cosas. Por ende, no tienes a nadie por encima de ti más que el creador, ¿sí? O sea, no hablando en el sentido de ínfulas y de arrogancia, sino en el sentido del derecho, ¿vale? Entonces es importante que uno lo entienda, porque este vocabulario y estos conceptos no les queda más que aceptarlos, ¿sí? Que lo digan o que no lo digan, pero desde el punto de vista jurídico, los estados, cualquier institución, jueces, lo que sea, no les queda otra que tener que aceptar estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿dónde me quedé? El apoder de posesorios adámicos, de esta manera siendo esta literatura ley antigua y usarla como base de derecho es ope legis, y es asimismo un derecho real, ¿bien? Como dije, derecho real, ¿por qué? Porque eres heredero del creador. Así somos poseedores inmediatos, pese a que aún no hemos tomado posesión de la cosa legítimamente nuestra, ¿no? Por eso también en cierta parte Yeshua dice que invita a mucha gente a una comida, pero algunos dicen, no, no puedo, me excuso, entonces vinieron los que encontró por ahí. Bueno, hay muchas formas de ver el hecho de que nosotros somos herederos de algo, pero estamos distraídos, pues, el ser humano, ¿sí?, los adámicos están distraídos con muchas cosas, para que de esa manera no tengan tiempo de conocer la verdad. Bien, y pues la verdad tiene muchos matices, muchas secciones, y la parte del derecho es una de ellas, ¿no? De esa forma, crees que no puedes simplemente ir a un lugar como se ha hecho siempre. Hasta hace poco siempre ha sido así. Mucha gente todavía lo hace. Vas a un sitio y te aseguras de que ahí no hay viviendo nadie, ¿sí? De que nadie lo ha acercado o nadie no tiene una escritura, porque también hay que hacer las cosas con honestidad. Pues te quedas ahí a vivir. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Hacer las cosas honestamente. Lógico que también es bueno que lo escribas y que quede constatado, o sea, que haya una información. No lo registras porque no tienes que registrar nada con otro, lo registras para ti. Pero alguien tiene que estar al lado que ponga una firma y que diga, sí, sí, el día 4 del mes no sé qué de tal año estuvimos aquí presentes y en efecto empezamos a hacer esto. Hay más de 2 testigos, perfecto, como dice Deuteronomio, ¿no? Por boca de 2 o 3 testigos toda cosa será considerada firme, bien, establecida, ¿no? Entonces se puede hacer y así siempre se ha hecho, ¿no? Y hay una cosa también curiosa, que esto es coposesión, como dije, porque lo posees tú, pero el creador también está en todo. Él también está poseyendo todas las cosas. ¿Bien? Luego, otro punto aquí también dice, vamos sobre el apóstol Pablo, que es precisamente lo mismo que estoy diciendo. ¿Sí? Tanto que el creador está en todo, como que crea una raza de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. O sea que hay un linaje, no hay nadie por encima de nadie, aunque le llamen monarca, emperador, papa, lo que sea. Solamente son títulos que se ponen entre ellos, ¿sí? Tonto es el que cree que esos títulos realmente significan algo o que son legítimos, ¿no? O sea, como si se los hubiese dado algún dios, ¿no? Y aunque hubiese sido alguno de los dioses de ellos, a fin de cuentas, todos están supeditados al creador de todo, que está antes y por encima de todos los demás dioses. Por tanto, cuando uno se va a la jerarquía mayor, es como si viene un montón a molestarte y tú vas directamente donde tu papá y dice, papá, me está molestando. Vas donde el más grande y se acabó el problema.
Bueno, como pongo aquí, las leyes en general, pues sean de origen germánico, bíblico, romano, vedanta, egipcio, lo que sea. Validan de facto el derecho de herencia, ¿sí? Es otro tema también largo. Y la escritura bíblica sostiene que somos hijos de Elohim, por tanto, herederos. Así mismo se sostiene que... bueno, esta es otra parte también interesante con con el asunto del llamado Nuevo Testamento. No me acuerdo qué citas son, si es Apocalipsis 4, no me acuerdo qué. Bueno, hay algunos pasajes, ¿no? Que dice básicamente que somos hijos de Dios. Y otros que dicen que seremos puestos como reyes y sacerdotes. Porque dicen, no, algunos dicen, no, es que se refiere a tal individuo y no te está especificando quién es. Entonces también cuando hay lagunas, dice, bueno, yo me puedo aplicar eso porque no me está dando un nombre propio. No me está diciendo es este o es aquel. Por tanto, los que son fieles a Cristo, ¿sí? Serían reyes y sacerdotes. Por tanto, si son reyes y sacerdotes, y como dice también David, los justos heredarán la tierra, vivirán para siempre sobre ella, quiere decir que mi herencia, y aparte yo también soy un soberano, porque lo está diciendo esta literatura. Bien, entonces uno se puede agarrar de muchos argumentos, bien, para validar esto. Bueno, para avanzar un poquito más, ¿no? Un aspecto a considerar es el uso de los, bueno, mojones en Latinoamérica significa, en Colombia significa otra cosa. Pero lo que son los puntos para delimitar tu tierra, ¿no? O Cairn, como se le conocía en el norte de Europa. Es la zona donde tú te has ubicado, ¿bien? Entonces es importante, eso lo comentaba también con Avian, que si vas a estar en un terreno, si no hay nada de eso, si no hay ningún cairn, si tú lo que haces es creas el tuyo. Entonces, algunos lo llaman, ¿cómo se dice? Los límites, ¿sí? O los linderos, que es la palabra que se suele utilizar muy comúnmente en agricultura o la gente que vive en el campo es lindero, ¿no? Entonces puede hacerse con piedras, puede hacerse con palos, con lo que sea. El hecho es que, por lógica, los demás entienden que eso está bloqueado. ¿Quiénes son los primeros que le entienden? Los más tontos. Las vacas. Es una forma, hablando en sentido metafórico, ¿no? Porque cuando quieres hablar de las personas que no toman iniciativa propia, pues puedes usar el cordero, ¿sí? La ovejita, puedes utilizar la vaca o puedes usar el burro. Y si ves cómo se comporta la vaca, tú le pones solamente un cordel delante de ella y ella nota que hay una cuerda, ya no va a pasar. Aunque si hace un poquito de presión la rompe, no, ella ya se queda. Entonces, esto es una cuestión de sentido común. Si hay un sitio que está acordonado, aunque la cuerdita sea finita, significa que no puedes pasar. O te están dando a entender que no puedes pasar. Lo ves cuando hay un cordón de la policía, lo que sea, ponen una cinta ahí. Pero esa cinta, si tú la estiras, la rompes. Entonces, no está representando una fricción, está representando un símbolo de que tú estás delimitando algo. De la misma forma, hay un sitio donde no hay delimitación, quiere decir que nadie ha marcado ese territorio. ¿Sí? Bien, entonces, tú puedes marcar el lugar y es importante que empieces a contabilizar desde el momento que llegaste, porque legítimamente a los 6 años, no sé cómo será en otros países, eh, notifica, mira, han pasado los 6 años, eh, esto es usucapión. Quiere decir que a partir de ahora yo puedo tener una escritura sobre esta tierra. ¿Vale? Entonces es bueno también por eso tener eso en consideración. Y por si acaso no aparezca alguien que diga, no, yo soy el legítimo propietario de esta tierra y ahí ya hay que manejarlo de otra manera, ¿no? Em, bueno, ahí está el ejemplo de Deuteronomio. Sí, lindero, límites. Veo que están poniendo preguntas. Voy un segundo a ver. Voy a dejar esto aquí. Bueno, esto es un poco más complejo. Creo que lo trataré en otro momento, el tema del res. Sí, bueno, el resto ya, todo esto ya es derecho romano. Sí, bueno, la parte del derecho romano lo voy a mencionar en la próxima clase porque si no me extiendo mucho. Voy a más bien a centrarme en lo que son las preguntas que están haciendo. A ver. Bueno, Osman dice, como Yeshua antes aplicaba jurídicamente la Torah y como nuestros días podemos hacer lo mismo, pues conociéndola, sí, pero es importante, bueno, sería adecuado también conocer algunas cuestiones básicas de cómo funciona el derecho en cada lugar, pero el punto es conocer también la cultura. Si tú estás en Honduras o tú estás en México,
sabes que son países católicos o protestantes. Así que de un modo u otro te va a ser un poco más fácil si estás familiarizado con la literatura bíblica utilizarla. Si estuvieses en China, a lo mejor la cosa cambia, ¿sí? O en Japón, cosas así. Porque ellos te van a decir, ¿y esa literatura que tiene que ver con nosotros? Nosotros nos sometemos yo qué sé, otros parámetros de los emperadores y los antiguos reyes, el dios mono y cosas de estas, ¿no? Sí, aunque igual puedes decir, no, pero yo creo en el mismo, en Shangdi. Pero el punto es la literatura, ¿no? Vale, Andy pone, entiendo que el creador me otorgó el derecho de tener una tierra. Pero ¿cómo le explico eso a un juez? Si algunos jueces son ateos o me van a tachar de religioso. Lógico que un juez es un individuo, o sea, es también un alma dentro de un cuerpo de carne, sangre y huesos, ¿no? Así que va a tener diferentes criterios. Algunos van a querer no ignorar lo que les estás diciendo, por la razón que sea, pueden ser testarudos. Otros puede que actúen de forma correcta y analicen bien las cosas. Entonces, si es honesto y se hace las cosas bien, lo que tienes que hacer para ganar, ¿sí? Es tener una abolición, es tener una determinación literaria lo suficientemente convincente para eso. De todas maneras, no tienes que presentarte ante un juez, ¿no? Lo que tienes que hacer es enviar un documento a las instancias de ellos, a lo que son las películas que ellos se han inventado, que es la alcaldía o ayuntamiento, o de mayor house, o como sea que le llamen en cada lugar, ¿sí? O City Hall, no sé cómo les llaman en México. No sé si aquí le llaman ayuntamiento, en Colombia creo que es alcaldía. Entonces mandas ese documento y tú informas, mira, esto es así, 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 pero tiene que estar bien redactado. Eso tomará algo de tiempo. De todas maneras, yo estoy también preparando esto para que en su momento nosotros también lo apliquemos. Con Daniel, con Jean-Paul, que estamos haciendo lo mismo. Habían tiene la misma idea, la tienes tú, seguro que Javier también. Y muchas más personas que también están, por lo menos los que estamos aquí conectados, ¿no? en el grupo nuestro, pero también otros muchos querrán hacerlo, entonces necesitarán o querrán que se facilite los datos, o sea, el hecho de ponerlo fácil, ¿no? Para que cada uno ya pueda redactar sus propios parámetros, su propia literatura, eh, y enviarla al lugar que se supone en sus términos que corresponde con la región, ¿sí? Que es donde ellos se supone que tienen predominio. Se supone, o sea, en los términos de ellos, pero hay que aclararles que esto es una jurisdicción mayor. Bien, entonces eso tomará su tiempo, de manera que hay que elegir las definiciones y ya va a depender, lógico que habrá, o sea, y como todo en lo que hace la idiosincrasia del ser humano, habrá personas que te puedes topar que son tercas, obstinadas, testarudos, sí, obtusos, que no van a querer, no les va a gustar, pero cuanto más convincente sea, mejor. Puede que ni siquiera te respondan, porque también pensarán, hombre, no tengo literatura para responder a esta persona, o sea, no tengo la capacidad, porque está en otro nivel, no lo puedo manejar. Pero si cometes muchos errores literarios, sí que podría agarrarse de alguna cosa y desarmarte, porque en el Código Civil, y ver por dónde. Entonces, no tiene que ver con el hecho de que sea ateo, porque los jueces en el primer año de la magistraduría, o sea, de su estudio de derecho, ellos tienen que estudiar la ley natural, ¿no? Y ellos también saben que tienen que jurar, que han jurado sobre la Biblia, también saben que cómo funciona la ley, que la ley fue creada por los dioses y que la vida y el ser humano fue creado por los dioses. Eso no ha sido refutado, ¿no? Independientemente que seas ateo, o sea, el ateísmo es simplemente una creencia, ¿no? Pero el sentido lógico es que tú existes, por tanto, de algún lado saliste, ¿no? El universo existe, por tanto, de algún lado salió. O sea, la lógica va a anteceder a los razonamientos que tú quieras dar. Puedes decir, es que yo no creo en Dios, no creo en esto, sí, puedes decir lo que quieras, pero el punto es que el ser humano existe. O sea, el hombre existe, la Tierra existe, el universo existe, por tanto, si existe, de algún lado salió. Quien sea o lo que sea que lo produjo, que es mucho más inteligente, porque si nosotros somos toda la gloria del universo es tan gloriosa, lo que lo creó tiene que ser aún más glorioso, o de dónde salió. Eso es cuestión totalmente, eso se llama raciocinio, ¿no? Inteligencia. No tiene que ver con creencias, es un hecho, ¿vale? De manera que los jueces han estudiado esas cosas, las entienden.
que lo quieran tachar de religión, pues tampoco les conviene, porque entonces tendríamos, y que de hecho eso también se puede aprovechar en la parte de la redacción literaria, que es, si no lo aceptan porque suena religioso, pues lo van a tener que, o sea, o bien lo aceptan como no religioso, porque es un hecho, es ley natural, o lo aceptan desde el punto de vista religioso. Pero es que la Biblia no es una religión. Desde el punto de vista jurídico no tiene por qué ser religión. Y si lo quieres tomar como religión, igual, porque es que la Constitución, el derecho internacional, ampara el derecho a al libre culto y de creencias, y eso está protegido. O sea, a ti te tienen que respetar tus creencias. Una de las cosas que pueden retraer precisamente a cualquier institución es el hecho de que tú te identifiques con una religión, y es en especial si es una religión que no está bajo control del Estado, porque casi todas las religiones, aunque digan que no, todas están bajo control de la Iglesia Católica, ¿no? O los protestantes creen que no, pero están bajo control de la Iglesia Anglicana, de la monarquía británica, que a su vez está bajo control del Vaticano. Los testigos de Jehová también están bajo control de ellos. Los mormones también. O sea, todas las instituciones religiosas oficiales están bajo un control. El propio, bueno, no sé cómo funciona muy bien con el judaísmo, pero al final todos están bajo control. Aun cuando tú dices, no, yo soy católico no practicante, fuiste y te bautizaron, sí, te jodiste. Porque el bautizo en realidad hay documentos, tú vas ahí y eso pones una firma, no es que simplemente van y te echan agua. Eso quiere decir que tú estás cediendo tu hijo a la institución católica. Ahora ellos son los que tienen el poder, no los padres, ¿no? Y lo mismo cuando tú haces un certificado de nacimiento. Tú, o sea, nuestros padres, sin saberlo, lastimosamente, ellos entregan ese documento que en realidad es una forma de decir, mi hijo lo considero muerto, ahora el Estado toma control de él. Por eso te dicen muchas veces que cuando los padres se separan, dicen que dividen la custodia del hijo. ¿Cómo que la custodia? ¿Cómo que yo no soy el custodio de mi hijo? Yo soy el padre. ¿Por qué quieren eliminar esta terminología? Y decir, ya no son los padres, entonces invertan palabras, progenitores, los que biológicamente no sé qué, pero cambian las definiciones. ¿Por qué? Para ratificar legalmente que nosotros, en la locura de ellos, no somos padres de nuestros hijos, ¿no? Porque los hijos son del Estado. Entonces, es todo una manipulación de términos y de conceptos donde ellos quieren quedarse, y cuando digo ellos, son los que están muy por encima de todos estos en términos de control de manipulación, porque los demás solo son sus borregos, ¿no? Están ahí porque les están pagando un sueldo. Entonces, hablando en términos de eso, del sueldo, es que como les está pagando el Estado, pues ellos también tienen que ser prudentes, porque si se hace popular el hecho de que la gente simplemente vaya y tome una tierra, ¿te imaginas la, la locura? Sí, muchísima gente, ya, en especial hoy día, con tanto ahorcamiento, pagando cosas, ¿no? Mucha gente querría irse a desconectar y salir de las ciudades, ¿no? Por un lado, como hemos estado hablando, necesitas una base financiera porque cuánto tiempo vas a estar hasta que la tierra te produzca algo. Entonces tienes que llevarte unos ahorros, ¿sí? Y hacerlo solo es un agotamiento psicológico y mental y emocional. O sea, es mucho tiempo. Entonces, si lo quieres hacer, ¿por qué mucha gente no lo hace? Pues porque es más fácil vivir en la ciudad. Tienes las facilidades. Tú vas a un supermercado y ya está casi todo hecho. Pero si tienes que fabricarlo por ti mismo, eso es un trabajo y puedes tomarte un año prepararlo todo. Bien, en el campo, ¿no? Y luego están otros que piensan que para eso necesitas comprar un terreno. También es cierto que cuando compras un terreno, si tienes el dinero, hay muchas cosas que ya te son facilitadas, como es el registro, la parte del derecho que te cubre. Pues, o sea, si alguien se te mete ahí, pues tú avisas, mira, se metió alguien en mi terreno, muestras la escritura y lo pueden echar porque esa persona que hace ahí es esa tierra legítimamente tuya, ¿no? Entonces hay cosas que están facilitadas, normalmente ya hay un camino hecho que conecta con algún sendero. Hacer tú mismo el camino es un poco tedioso, hay algunas cosas que ya están aplanadas, algunos terrenos que ya están cultivados, entonces hay ciertas facilidades, pero si quiere uno comparar en términos de lo que te cuesta un terreno, pues lógico que es mucho más fácil invertir ese dinero en buscar un lugar y con ese mismo dinero con lo que comprarías un predio, invertir en poner un cercado, ¿sí? Por ejemplo, una vivienda de aperos, ¿sí? Donde pones ahí pues todas las herramientas, todas las cosas de trabajo de campo, o sea, y te sigue ahorrando, perdón, te sigue sobrando muchísimo dinero. Puedes comprar animales de granja, montar cosas hasta con palos, árboles, lo que sea, especialmente en Latinoamérica, que lo que hay son árboles. Y te sigue sobrando dinero.
Entonces te puedes montar un pozo. Es decir, con lo que gastas comprar un terreno, podría montar una ecoaldea tú solo, ¿no? Así que bueno, por ese lado, a ver, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Sí, es Theon, Hebreos 3:4. Puedo usar este verso ante los jueces para decir que Dios tiene el control y autoría, por lo tanto tengo derecho a construir mi casa en el lugar que me indica mi corazón. Sí, sí, o sea, mira, de hecho, a ver, ya lo cerré, no sé si ya cerré el archivo. Bueno, ahorita lo apunto el dato que pusiste. Porque bueno, cuanto más datos hay y los satures, es mejor porque no tienen por dónde responderte. Entonces, es agrega, 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 agrega. Pero es importante la lógica en todo lo que uno está escribiendo. Así como si no quieres perder seriedad en una literatura, no puedes cometer erratas, no puede haber errores de ortografía ni nada de eso. De la misma manera, tienes que revisar el texto una y otra vez. Y si te toma meses, es lo mismo. A mí me tomó como 4 meses preparar un documento legal, en un caso, que al final me tuvieron que dejar en paz. Pero tuve que pegarme 4 meses y no tuve que mandar más, ni 2, 3 veces el documento, ni esperar respuesta. No, simplemente lo mandé una sola vez. Pero lo preparé y me tomó 4 meses prepararlo. Pero, ¿qué es mejor, no? O sea, hacer las cosas bien, con paciencia, con tranquilidad, tomándote tu tiempo y que se haga el documento indiscutible, o sea, no te lo pueden discutir. Eso sería lo ideal, ¿no? Porque si te lo devuelven porque encuentran errores, pero bueno, la cuestión es, no estamos con prisa, hay que tomárselo con calma, ¿vale? Ahora, bueno, el lugar que te indica tu corazón, bueno, más bien, eso es relativo, ¿no? Con el sitio que consideras que es adecuado. Asegurarse de que ahí no hay nadie, como dije, y lo posible, preferiblemente, que nadie tenga la escritura de ese lugar. O sea, ¿a quién le gustaría que tú tienes un terreno ahí, pero no lo estás usando porque estás en la ciudad, etcétera? Y un día vienes y viene una gente que dice, en el nombre de Dios yo tomo esta tierra. No, o sea, es desagradable, ¿no? Es de muy mal gusto. Si la gente llegó ahí, seguro que tuvieron que pagar por ellos y es una inversión de su familia. Entonces, vamos a utilizar la lógica. Hay muchas tierras, no hace falta coger nada de nadie. Otra cosa es que el Estado diga que es de él, pero el Estado no existe, ¿sí? Pagar los impuestos es un deber de los ciudadanos, así como cumplir las leyes justas del Estado. Papa Francisco. Es un rezo dominical de ángelos desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano. ¿Es cierto que el Vaticano cobra impuestos a todo el mundo? Sí, sí, como desde 1950. Ellos son los que tienen administración de tierras y riquezas de la tierra. Es lo que dije antes de Bonifacio III, ¿sí? Que ellos se inventan que son esto y que son lo otro, pues yo también lo voy a hacer. Ahora voy a decir, yo qué sé, que el apóstol Pedro tuvo un hijo y que vivió por aquí, tuvo otro hijo, y yo soy descendiente de todos ellos. Pues yo qué sé, me invento un documento y me identifico como heredero descendiente de Pedro. O soy hijo de por allá, Jesús tuvo un hijo con María Magdalena, y yo soy de sus descendientes, entonces yo soy soberano sobre la tierra. Sí, eso es lo que hacen ellos inventan papelitos, los pintan, le ponen unas letras ahí, ponen un sello, una firma, y dicen que ahora son tal cosa. Y el problema es que la sociedad lo acepta, y ese es el problema, porque es algo consuetudinario, es decir, que todos están de acuerdo con que un tipo ahí con unas cosas en la cabeza y unos trajes ostentosos sentados en una silla, de repente es mejor que las demás personas, ¿no? Y eso son invenciones, ¿sí? En su cabeza, ¿no? El problema es que uno las acepte, ¿sí? En vez de decir, tú eres un ser humano, ¿qué me estabas tomando el pelo? ¿Qué? A ver, el esclavo solo aspira a ser libre y no ambiciona los bienes de su señor, pero el hijo no es solo hijo, sino que reclama para sí la herencia del padre. Esa es muy buena también. Evangelio de Felipe. Bueno, por ejemplo, en el caso de Felipe, como no está en el canon bíblico, hay que buscarle otro, otra fundamentación. No sé si la palabra está bien dicha, ¿sí? O sea, el hecho de que la base de donde sale, o sea, cuando tú dices, cuando vas a la Biblia, ya se entiende de dónde sale, pues se conoce su historia, ¿sí? Es entendible. Hay un récord. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de los textos de Nag Hammadi, hay que ver cómo vamos a legitimar un texto que no está, ¿cómo se podría decir? Legitimado, porque cualquiera podría decir, no, sí, es antiguo, sí, una literatura antigua, escrita en tal pergamino, en tal papel, con tal tinta, pero a mí quién me dice que la persona que lo escribió tenga alguna especie
¿cómo se podría decir? Am, ¿Cómo decirlo, no? O sea, que es alguien que no es cualquier persona. O sea, yo me puedo ahora inventar un escrito y decir, sí, yo qué sé, las plantas surgieron del planeta Júpiter y cayeron aquí con un meteorito y de ahí salieron los monos. Y resulta que 2000 años después alguien encuentra el escrito y dice, ah, viste, aquí hay una literatura antigua que dice tal cosa, entonces esto es verdad. No, o sea, hay que fundamentarlo y tiene que haber una base y también conectarlo con otras cosas. Entonces, no sabría en este momento cómo legitimar un texto de la biblioteca de Nag Hammadi, ¿bien? Pero bueno, uno podría decir que como complemento, ¿no? Que sirve como complemento, ¿no? En cambio, si dice, por ejemplo, que es de las cuevas del Qumran, vale, eso es distinto, porque Nag Hammadi fue unos escritos, que no sé si era el padre Pacomio en el siglo III o algo así, que después del primer concilio de Constantinopla los esconde en Egipto, ¿no? Entonces podríamos utilizarlo como un extra de apoyo, de soporte. Pero si tú dijese las cuevas del Qumran, es distinto, porque se entiende que pertenece a la comunidad esenia, que es una comunidad judía. Bien, entonces sí tiene peso. Sí. A ver, no, aparte que los textos de Nag Hammadi fueron vetados por la Iglesia Católica, entonces es como difícil porque ahora tienes que entonces argumentar que lo que diga la Iglesia Católica se lo inventan ellos. Pero bueno, no quiere decir que no pueda ser utilizado, simplemente hay que adjuntarlo con un poco más de soporte, ¿no? A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, ya vamos terminando, ¿vale? Osman dice, Joshua, ¿cómo defendía con la Torah los temas de ser juzgados por los religiosos de aquel tiempo? No entiendo si es pregunta o afirmación. Conociéndola. Yeshua más la Torah más el tema jurídico son un peligro en una sala de audiencia o en un juzgado. A ver, si te sabes defender con esta literatura y usas el nombre de Jesús, como ellos lo entienden, y la Biblia, sí es cierto que puede que un juez le des un poco de dolor de cabeza, ¿sí? Porque vas a ver que le va a quedar un poquito difícil manejarlo. Entonces, el problema el problema de verse en un juzgado, o sea, en un juicio, es que tienes que hacer muchas cosas sobre la marcha en ese momento. Tienes que tener la mente clara. En cambio, cuando envías un documento, tú lo repasas, lo analizas. Ah, mira, aquí me equivoqué. Un par de semanas después lo vuelves a mirar, agregas algo más. Te tomas tu tiempo y lo haces perfecto. Sí, como una pintura. Vas repasándola, o el que ensaya un baile, hace la coreografía una y otra vez. Pero cuando tienes que llegar ahí, ¿con qué? Con un montón de días en tu cabeza, con los nervios, voy a hacer las cosas bien, la presión, porque te van a presionar psicológicamente. Entonces te hace alguna pregunta, puede ser preguntas capciosas, y si está de malas, si quiere molestarte, dirá, este tipo está loco, entonces ahora te meten en un hospital psiquiátrico. Entonces, por eso es importante anticiparse de todo eso y hacer las cosas desde el punto de vista literario, ¿sí? Para estar evitando tener que llegar ahí, porque vas a entrar en jurisdicción de ellos donde van a querer hacerlo, porque ellos se creen que son Dios, ¿vale? Y como digo, puede que un juez pues, sea una persona, ¿cómo se dice?, tolerante, sabia, etcétera, pero no quiere decir que no te pueda hacer decir alguna cosa que tú mismo te equivoques porque no estás preparado. Bien, entonces hay que estudiar el argumento como si fuese una coreografía, repasarlo y repasarlo. Y esto toma tiempo, pero es más fácil preparar una literatura que presentarte ante alguien y dar un discurso, ¿sí? Especialmente cuando te van a estar interpelando, ¿sí? Te va a preguntar esto y te van a hacer preguntas capciosas. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? Y en especial cuando ellos tienen ¿cómo se dice? El beneficio de la fuerza, ¿sí? O sea, ellos dicen, esto es así y te agarran y te llevan para otro lado. ¿Y a quién le discutes, no? Sí, entonces, ahora también es cierto que tú puedes hacer una apelación a un tribunal internacional, pero todo eso es un proceso, ¿no? ¿Por qué algunos seres de oscuridad cuando quieren secuestrar a algunos seres terrestres no pueden porque les restringe la Torah y Yeshua jurídicamente? Es lo que tú mismo te estás respondiendo con la pregunta, ¿sí? Porque ellos entienden lo que es la ley, ¿sí? Entienden lo que es la ley. ¿Por qué en esto verso Yeshua aboga por nosotros ante el Padre? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis, y si alguno peca, Paracleto tenemos ante el Padre, a Jesús. ¿Qué? No entiendo bien las preguntas. ¿Cuál es también la propiciación de nuestros pecados? Es un tema muy largo. Bueno, ¿alguna cosita más? Si no, ya vamos dando finalización de momento. Vamos concluyendo ahora. Andrew. Ya por hoy son mis preguntas nada más. Vale. Igual la Vale. mía. Pues podemos ir concluyendo entonces.